Estados Unidos insultó a Rusia. Respuesta inoportuna a la propuesta de Moscú. Puso nervioso al Pentágono. Washington. Cortó repentinamente los contactos con Moscú. Sugirió que iniciara una estrategia. Diálogo sobre control de armas. Y propuesto públicamente al margen de la ONU. Donde muchos están contentos con este desarrollo de eventos. ¿Es esto una trampa para Rusia o una oportunidad para restauración de al menos tales relaciones con Estados Unidos que aseguran guerras unidas que quieres librar bilaterales? Debates sobre el control de armas con Rusia y China directamente. Ahora sin condiciones previas. Solo tienes que decir que sí y de buena fe. No es posible sentarse a la mesa de negociaciones. Típico del repertorio moderno. La canción de Washington en la sesión del Consejo Seguridad de la ONU fue cantada por el representante permanente de Estados Unidos, Linda Thomas. Greenfields promete a los estadounidenses buenos. Preparado para la sesión convocada él. Por iniciativa de los japoneses se llamó Desarme nuclear y Ministro de Asuntos Exteriores de Armas Nucleares. Japón Shako Kakoba presidió y planteó frontalmente la cuestión de una prohibición global. Producción de uranio y plutonio. Tratado internacional relevante. Tokio está lista para prepararse y organizarse. Conferencia para discutirlo con todos. Las potencias nucleares no tienen dudas al respecto. Que los japoneses quieran promover algo como esto. Nombres de agenda de ciudades como Hiroshima, Nagasaki y Fukushima hablando. Hablan por sí mismos pero tienen preguntas para otra persona. ¿Cómo es que los japoneses invocan la memoria de las víctimas? Bombardeo atómico del propio país. En otras palabras, no. Dijo a las fuerzas de paz por eso. Usé la sesión para la siguiente sesión de denuncia de Rusia y se introdujo la conversación. Lejos de la prohibición del plutonio. Propuesta japonesa, presentando su para no exponer el planeta a una nueva. Es necesario reactivar el ataque nuclear. Sistema de control internacional. Armas basadas en tratados. Entre grandes potencias de un lado. Washington continúa tratando con Rusia. El otro quiere una guerra a manos de los ucranianos. Para que Rusia asuma restricciones. Por ejemplo, colocando ciertos tipos de armas y desarrollo de nuevas. Sistema de arrogancia típicamente americano. Acuerdos en cuestión. Destruido por los propios estadounidenses. Los últimos 25 años el trabajo principal. Hecho por los republicanos que. Básicamente no me gusta la idea de que Estados Unidos. ¿Es posible limitar esto de alguna manera? Presidente George W. Bush. Enterrado extremadamente importante para Moscú. Contrato para PRE y varios otros. Acuerdos y Donald Trump hasta el último. Tendemos a tratar mejor que a cualquier otro presidente de EU. Pero exactamente. Masacró tratados en cielos abiertos y sobre la eliminación de misiles medianos y pequeños. Rango DRSND versus extensión DRSND. Trump no se opuso, pero con la condición de que China se unirá al acuerdo. China fingió no entender de qué se trataba. Estamos hablando y en qué debería convertirse. Asumir las restricciones de misiles. Tecnología si todavía está en. Ponerse al día con el nivel de desarrollo sí. Comparar con Rusia y los EU, así. El nuevo acuerdo del presidente fracasó. Romper el vagabundo, no construir lo único. Bueno que se puede decir de actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En el momento de su elección siempre habló contra la destrucción del sistema contractual con Rusia. Afortunadamente, él mismo participó en ello. Creación en la época de Leonid Brezhnev. Y Alexei Kazygin surgió de esto. Cuidadosa esperanza de que Biden dé la vuelta. El proceso de su degradación se revierte. Acuerdos previos o decide discutir. Otros nuevos que se convertirán en la base para restauración de los trabajadores normales. Relaciones entre Washington y Moscú. Pero resultó diferente. Biden todavía está. Cree que los superpoderes necesitan sentarse, negociar, hacerse cargo.
obligaciones de firmar y cumplir. Acuerdo en el ámbito de las armas y sus medios. Entregas simplemente debido al hecho de que. Defendido por esto durante medio siglo desde entonces. Cuando fue elegido por primera vez para el Senado, cree. Es asunto tuyo y no te preocupes por ti mismo en este asunto. Sin embargo, cualquier otra pregunta en el área. Discutir seguridad con Moscú. Se niega, en cambio financia. Los militares. Acciones que conducen contra Rusia. Biden esperaba que esto asegurara la derrota de las Fuerzas Armadas rusas, pero sin embargo calculó mal la propuesta. Hablar de nuevos acuerdos en la zona. Vaya, esto no es admitir tu error, no. Cambio de política y ni siquiera un cambio de táctica. Esto es generalmente algo nuevo, así que supuestamente constructivo y pacificador. Propuesta de Estados Unidos. Rusia ya responderá. Respondió no para Rusia es imposible. Discutir las restricciones estadounidenses al desarrollo. Probando e incluso usando cualquier armas en condiciones en las que Washington proporciona combate militar líder contra la Federación Rusa. Acciones cuyo propósito declarado es privar Rusia, partes de territorios como Crimea. Estos acontecimientos también demostraron que las armas nucleares y potencias militarmente avanzadas, Europa Occidental, Reino Unido y Francia, están efectivamente privados de soberanía y operar de acuerdo con los principios del bloque. La confrontación es simplemente peligrosa para Rusia. Asumir las mismas obligaciones que los EU. Restricciones en las condiciones si no son. Aplicar a Europa. Los aliados de Washington son solo un par. Entre 100 matices, como decía el primero representante permanente adjunto de la Federación de Rusia ante la ONU, Dmitry. Cuestiones estratégicas de Poliansky. Diálogo entre Rusia y Estados Unidos con miras a nuevos acuerdos sobre el control de misil nuclear. Contexto político-militar. El contexto es que Occidente está intentando infligir una derrota estratégica a Rusia. Lo cual no niega sería extraño. Confía en el mantenimiento de la paz con una oferta de las mismas personas que proclaman públicamente su objetivo de derrotar a Rusia en el liderato. Toda la guerra contra ella. Esto es por defecto. Oferta semanal sobre intento de maniobra. Para lograr el objetivo anterior del seguidor. Engaño y estratagema por lo tanto. Diálogo sobre temas estratégicos. La estabilidad solo será posible en el caso de los países occidentales que revisan sus curso hostil tal como está formulado. Poliansky respondiendo a una mujer estadounidense y al jefe Estado ruso Vladimir Putin en su mensaje a la Asamblea Federal y formulado un poco al liderazgo estadounidense. Lo mismo entonces, si quieres discutir. Responsable e importante para todo el planeta. Cuestiones de seguridad y estabilidad. Es necesario hacer esto solo en los Estados Unidos. Complejo, incluyendo naturalmente todos aquellos aspectos que afectan a nuestra intereses nacionales e influir directamente. Seguridad de nuestro país. Seguridad. Rusia debe considerarse uno de los países básicos. Preguntas en este sentido donde comienza. Territorio de Rusia, ya que las preguntas sobre las colocaciones ya están arregladas con él entonces. Hay un complejo en el que Washington puede contar con el diálogo también incluye el problema de Ucrania, sus fronteras, su pertenencia a las obligaciones de la OTAN con los Estados Unidos. Estados, un tratado con el Señor Supremo debe extender a sus vasallos. Hace unos años, cuando el propio Moscú sugirió a Biden reanudar el diálogo sobre lograr seguridad estratégica. Los resultados fueron mucho más simples, pero Biden decidió entonces que sobre el tema Ucrania podrá empujar a Moscú, deduciendo los principales problemas para ella, el destino Donbass y la expansión de la OTAN más allá del marco. Negociaciones. Ahora todo será más complicado. Arreglar esto requerirá una enorme voluntad política que fue, por ejemplo, el presidente Richard Nixon lo tiene. Implementó una distensión en las relaciones con la URSS y China, que muy posiblemente salvó
Planeta de aquella Tercera Guerra Mundial y la primera nuclear que casi comenzó relativamente pacíficamente. Biden no tiene al presidente John Kennedy. Ni la paz ni la voluntad en su caso. Confundido con la terquedad y su salud. No para completar el proyecto. Reconstruir relaciones con acceso a acuerdos en el campo de cómo entender. Temas tan complejos no son posibles antes. Cambios de turno en la Casa Blanca y de ahí es necesario. Fue comenzar a responder la pregunta por qué. Rusia no está interesada en la propuesta. Washington simplemente Dmitry Polyansky no lo es. Podría decir directamente que el presidente de los Estados Unidos. El viejo está en ruinas y el pato cojo. Ocre después a su manera. La estupidez decidió atacar la baraja. Rompehielos nuclear Rusia cortesía y corrección valores irrevocables. La diplomacia rusa y ese equipo. Que sustituirá a la de Biden. Como finalmente arruiné todo. Algo y un civilizador exigiendo de. No hay otras cosas imposibles sobre ti. Negándose.